Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden que este es el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director general Yamid Amat. La reforma a la salud sigue siendo tema fundamental en el día, por lo controversial que es. Hoy, 4 senadores del Pacto Histórico de la Comisión Séptima, donde fue hundida esa reforma, retiraron una apelación para que la plenaria ya no conozca de él y la pudiese mandar a otra comisión del Senado de la República. Estaba en cuidados intensivos. Una de las personas, de los senadores, que retiró esa apelación es el senador del Cauca, Ferney Silva Hidrobo. Senador, muy buenas noches, bienvenido a Entrevistas Muy buenas noches, Gerardo. Muchas gracias por la invitación y para explicar a los colombianos lo que vamos a hacer con la reforma de la salud. Lo primero que hay que decir es que formalmente con el retiro de la apelación ya el proyecto quedó hundido. Si usted me lo permite, lo contextualizo y a los ciudadanos también. La reforma a la salud fue hundida en la Comisión Séptima. El artículo 166 nos permite apelar cuando se hunde un proyecto de ley en la comisión. Nosotros apelamos y el día de hoy a un acuerdo que se llegó con el gobierno nacional debido a los avances del gobierno con las EPS y avances que también nosotros fuimos partícipes, decidimos retirar la apelación. Retirada la apelación, en una reunión que ustedes tuvieron en la Secretaría General del Senado con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la salida, en una entrevista que le hice al ministro, me anunció que va a ser presentado un nuevo proyecto de reforma a la salud con mensaje de urgencia. Eso fue lo que acordaron. Básicamente se acordó espacios fundamentales. El primero es que esta reforma a la salud la necesita el país. En eso, con el gobierno nacional, incluido el ministro del Interior y el ministro de Salud, se concluye que es importante para la sociedad, para el sector de la salud, la reforma. Lo segundo es que no pueden haber 2 proyectos en camino. Una, la solicitud de revivirla a través del proyecto de apelación, y la otra, la que se viene avanzando, donde con 5 EPS, los congresistas, varios congresistas del pacto veníamos conversando y que finalmente retomó el gobierno y llegó a un preacuerdo, digamos así, con muchas EPS. Entonces, habían 2 caminos, decidimos solamente tener un solo camino para transformar la salud. Es decir, lo que usted nos manifiesta es que ese es un requisito, el retirar la apelación para que muera formalmente la primera reforma a la salud que había hundido la Comisión Séptima y se pueda tramitar otro proyecto. Sí, para nosotros era fundamental, había que dirimir esa diferencia y creemos que con la conversación que tuvimos, tanto con el ministro de Salud como con el de Interior, se solucionó, digamos, la situación que estábamos viviendo. Por eso decidimos que los 3 congresistas, Marta Peralta, Wilson Arias y Oscar Restrepo, incluido nosotros, decidimos finalmente en consenso retirar por solicitud del gobierno la apelación. Retirada esa apelación y anunciado el nuevo proyecto que debería ser radicado mañana antes de las marchas del 1 de mayo, de acuerdo con lo que ha conocido Noticentro 1 CMI y Entrevistas CMI, se armó un alboroto y un avispero en el Senado de la República. Ya comenzaron a decir que el gobierno Petro, usted oyó al doctor Miguel Uribe, al doctor Honorio Enríquez y a otros contradictores de la reforma a la salud, incluso el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, en el sentido de que quieren engañar a los colombianos con un proyecto que no ha sido consensuado. ¿Qué les respondería usted a través de esta tribuna que tiene en esta entrevista? Quiero decirle a los colombianos que nosotros nos hemos reunido con mucha anterioridad con las EPS, con diferentes actores de la salud y hemos tratado de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que hay algunos sectores políticos que quieren que la reforma a la salud sea que no haya reforma. Creo que en este momento la situación económica, técnica del sistema nos obliga a nosotros a hacer la reforma. Nosotros creemos que esta es otra oportunidad. La segunda oportunidad para que entiendan los colombianos que el gobierno y el Congreso de la República está con apertura para escuchar, dialogar y consensuar la reforma a la salud. No puede ser posible que digan ahora que cuando queremos tener apertura, otra vez queremos no dialogar. Este es el resultado, Gerardo, de lo que se ha hecho el gobierno nacional. ASEMI, diferentes EPS, hoy están de acuerdo con la reforma a la salud. La están pidiendo y la necesitan. Es más, 5 EPS nos han dicho a nosotros que por favor es urgente la reforma a la salud para que esta crisis económica y financiera que tienen las EPS se pueda subsanar. Es decir, están de acuerdo diferentes sectores de la salud. Lo único que no están de acuerdo son los sectores de oposición que de manera irracional quieren bloquear una reforma que necesitan todos los colombianos. Pero los 8 senadores que hundieron la reforma a la salud y que suscribieron un documento que tengo aquí en mis manos, lo publicaron hoy, más Ana Paola Agudero del partido Mira, me refiero a Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, a Honorio Enríquez, a Lirio Barrera del Centro Democrático,
a Lorena Ríos del partido Colombia Justa Libres, han manifestado, entre otros, lo mismo que Berenice Bedoya, la ASI, que no le juegan a esa reforma. Sacaron este comunicado después de que ustedes anunciaron eso, porque dicen que no ha sido concertado y que no aborda los temas a pesar de que habría un acuerdo incipiente, dicen ellos, con la CPS, como usted lo manifiesta. Sí. Creo que ahí los colombianos tienen claro lo que está sucediendo. El gobierno no ha radicado la reforma a la salud todavía. ¿Eso qué significa? Que ellos están oponiéndose a algo que todavía no se sabe ni se ha radicado. Lo segundo, esta es una oportunidad que tenemos para que con ellos, los del Partido Liberal, los de la U, los del Centro Democrático, los diferentes sectores, nos coloquemos de acuerdo en una reforma que realmente beneficie a los colombianos. Entonces tenemos dos cosas muy claras. Primero, que no se ha radicado la reforma a la salud y ya están en contra de la reforma. Y lo segundo, los actores como las EPS, ASEMI, Gestar Salud y actores del sistema están de acuerdo con la reforma. Es decir, hoy tenemos la gran mayoría pidiendo la reforma y 8 congresistas firman una carta o una circular donde dice que no están de acuerdo con una reforma que todavía no se conoce. Pero permítame una cosa, senador Ferney Silva, y es que el que en últimas en una democracia como la colombiana decide es el Congreso de la República. Y esos señores lo que alegan es que el gobierno no ha consensuado con ellos, no ha pedido. Yo sé que la reforma lleva más de un año de discusión, de debate público en el Congreso de la República también, que ha tenido foros, que ha tenido audiencias, pero en últimas quienes votan son ellos. Y quienes dicen, no nos habían contado hasta hoy, todo mundo suponía eso, que iban a presentar una reforma con mensaje de urgencia, pero los que votan son ellos. No es claro que con quien se debe consensuar, aparte de médicos, enfermeras, todos los actores del sector, es con los congresistas. Exactamente. Nosotros consideramos que cuando se radique la reforma va a ser sujeto de revisión de los aportes de los mismos congresistas que hoy están firmando esta carta. Entonces, lo que nosotros los convocamos a ellos es para que en esos debates que vamos a hacer en la Comisión Séptima, en esos debates donde van a haber modificaciones, los diferentes actores se pueden expresar y de los cuales nosotros estamos atentos para atender esas recomendaciones, podamos llevarla a cabo. Es decir, los invitamos a ellos que antes de cualquier posición tengamos la posibilidad de dialogar, de expresarnos. El acuerdo político y social que requiere el país lo queremos plasmar en hechos como este, una reforma a la salud donde todos se puedan expresar. Pero ahí, como usted lo ve, hay ciertas prevenciones injustificadas aún. Pero permítame ser abogado del diablo aquí. El ministro del Interior anunció un mensaje de urgencia. Y el mensaje de urgencia supone que las comisiones séptimas, tanto de Senado, de la cual hace parte usted, como Cámara de Representantes, van a sesionar de manera conjunta para acortar los términos legislativos mediante los cuales es aprobado un proyecto de ley. Si la aprueban ahí, pasaría a las plenarias de Senado y Cámara y se ahorran unas semanas de trámite legislativo. Ellos alegan, ¿cómo así que nos van a meter un proyecto con mensaje de urgencia que no hemos consensuado? Claro. Lo primero que tenemos que hacer el llamado a todos los congresistas y al país es que la reforma, como lo dije inicialmente, se requiere y se necesita. La crisis... Pero es que en eso no hay discusión porque todos lo dicen, incluso los que hundieron la reforma. Por eso, pero la hunden, pero la crisis continúa. Cada día que pasa le cuesta la vida a un colombiano. Cada día que pasa hay más crisis financiera y económica, se pierden más recursos. Entonces, la idea no es bloquear o anteponerse a este tipo de recursos. La idea es que coayudemos a que los colombianos tengan una reforma a la altura de las circunstancias. Entonces, lo que vamos a decirles a ellos, sentémonos, revisemos, significa que tenemos que trabajar el doble de esfuerzo en un menor tiempo, pero para eso estamos acá en el Congreso, para darles soluciones a los colombianos. Estoy seguro que cuando nos sentemos con ellos, Gerardo, va a haber una posibilidad real de acuerdo, porque aquí hay una necesidad sentida de todos, de ellos, de los que firman y de nosotros, es la reforma a la salud. Usted dice que la crisis continúa, que todos los días hay muertos por el sistema de salud, pero es que algunos de los que firman este documento, sobre todo los del Centro Democrático y de Cambio Radical, dicen que la crisis en el sistema de salud ha sido agravada por las determinaciones que ha tomado el gobierno del cual usted hace parte en cuanto a la coalición legislativa que lo respalda, y dicen, por ejemplo, quitándoles recursos a la CPS, el 5% de prevención de lo que les transfiere por cada paciente, por cada afiliado, perdón, y que asfixiando a la CPS lo que los obliga y las arrodilla es a hacer un acuerdo para presentar esa reforma. Es a ellos que tienen esa posición tan radical en el otro lado del cual usted está, ¿qué les dice?
Lo primero es que el 5% para prevención estaba establecido en la ley. Lo único que se está haciendo es aplicando. Lo segundo, recordarles que andan embolatados, y volvemos a hacer alusión de ellos, casi 33 billones de pesos en el fondo de reservas de garantías que tiene que tener las EPS, en los recursos que hoy ya el ADRES le ha consignado a las IPS y aún sigue teniendo unas deudas inmensas, y otros recursos como lo que menciona el informe preliminar de la Contraloría, que dice que también hay unos recursos sin justificar en la época del COVID. Es decir, la reforma no obedece a las acciones del gobierno. El gobierno está tratando de solucionar una problemática que lleva 30 años y que todos reconocemos que se debe solucionar. Entonces, no es un tema, aquí no es un tema político, ese es un tema para salvaguardar la vida de los colombianos. Indudablemente hay diferencias, para eso estamos nosotros tendiendo de nuevo puentes con todas fuerzas políticas, incluyendo los que firman, para que conversemos, pero que le solucionemos los problemas a los colombianos. Él es Ferney Silva Hidrobo, miembro de la Comisión Séptima del Senado de la República, contador público y con especialización en administración hospitalaria, de la cual tiene experiencia. Ha sido también gobernador encargado del Departamento del Cauca y secretario de Gobierno y de otras entidades en esa organización territorial. Regresamos a Entrevistas CMI. Nuestro invitado de hoy, el senador caucano Ferney Silva Hidrobo, miembro de la Comisión Séptima del Senado. Senador, en esta discusión de la reforma a la salud parece que hay unas posiciones tan radicales que no hay diálogo, sino un diálogo de sordos. Permítame, creo que usted tiene razón. La nueva reforma que el gobierno ha venido conversando y que nosotros hicimos parte, porque es bueno recordarle a la gente que la bancada del Pacto de Senado en la Comisión Séptima venía ya dialogando con ese EPS. Es decir, ya había canales de comunicación. Y lo que se ha venido es tratando de que los diferentes sectores incluyan sus tesis, sus inquietudes dentro de la nueva reforma. Es decir, hace 3 semanas esos actores decían que nosotros no conversábamos con ninguno de los del sistema, ni EPS ni IPS. Ahora lo estamos haciendo, pero aún haciéndolo dicen que tampoco les sirve la reforma. Es decir, aquí hay un bloqueo, utilizar la palabra de moda, irracional referente a lo que necesitan los colombianos. Es decir, lo que usted dice, pareciéramos que estuviéramos conversando con sordos, pero estoy seguro que si establecemos un diálogo concreto con los amigos, con el doctor Pinto, con la doctora Hurtado y con los demás integrantes de la Comisión Séptima, podemos revisar de manera clara, bajo unos condicionamientos que nosotros queremos, resolverle realmente los problemas a los colombianos y no pañitos de agua tibia que permita que esto siga igual. Senador Silva, pero hay otras voces, por ejemplo, el 21 de abril marcharon de forma diferenciada de las grandes marchas los médicos y personal del sistema de salud en lo que se denominó la marcha de las batas blancas, en protesta porque, dicen ellos, tampoco son tenidas en cuenta las apreciaciones que tienen y los aportes que podrían hacer los miembros, los médicos, las enfermeras, los especialistas que tienen que ver con el sistema de la salud. ¿Por qué tantas voces dicen es que el gobierno no escucha? Porque ellos marcharon y protestaron y fueron miles los que lo hicieron. Yo creo que es la desinformación en algunos casos y la otra, los oídos sordos. Pero perdónme, porque ahí se estaban manifestando, cuando digo las marchas de las batas blancas, las 69 organizaciones científicas y médicas del país. Eso no es una gente desinformada, eso es una gente que sabe a ciencia cierta lo que pasa en el sistema de salud y que vive del día a día y atiende a los pacientes. Gerardo, tener a todos contentos en una reforma que requiere con urgencia el país es totalmente complejo. Hay algunos que piensan que la reforma que tenía más de 100 artículos era una reforma que aún le faltaban cosas. A otro sector le parece que esa reforma era supremamente larga y compleja, que no permitía un debate claro y preciso. Indudablemente lo que nosotros buscamos es que esos sectores se expresen, pero no podemos hacer una reforma a la medida de cada sector social o técnico del país. Creo que se han escuchado, hay la nueva oportunidad de escucharla, vamos a escuchar la gente que marchó el 21 de marzo, este es un gobierno de 21 de abril, es un gobierno que quiere escuchar, que quiere que la gente aporte, pero que entendamos de una vez por todas que no son con oídos sordos con que se resuelven los problemas de los colombianos, que tiene que ser con reformas. Que esas reformas tocan intereses, claro, y que atrás de esos intereses hay personas que no quieren que suceda absolutamente, claro, eso también hay que entenderlo y eso también hay que contarle a los colombianos. Senador Ferney Silva, mañana va a ser radicada la reforma con mensaje de urgencia, ¿verdad?
Esperamos que así sea, el gobierno aún está en ese tema, esperamos que así sea y con mensaje de urgencia la tramitaremos para que los colombianos, los comités técnicos, científicos, la sociedad en general pueda tener la tranquilidad que será escuchada. Será mucho más corta, más resumida, pero sobre todo contará con la participación de todos los sectores, incluidos los políticos que están en el Congreso de la República representados. Y en últimas es el Congreso de la República el que decidirá si nuevamente hunde esta reforma a la salud, la nueva que dice usted está más consensuada, o la pasa. No puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarles sobre su tierra. Usted nació en Santander de Quilichao, usted ha sido funcionario en varias administraciones de la gobernación del Cauca, ha sido gobernador encargado. ¿Qué es lo que está pasando en el Cauca con esta matazón, con cuentagotas que todos los días no deja familias de su departamento enlutadas? Nuestro departamento ha sufrido de indiferencia en las últimas décadas, por no decir años, y allá se han resumido temas de minería ilegal, de problemas de tierra, hay que reconocernos étnicamente, hay unas diferencias, y también de narcotráfico. Yo creo que esos males acaecidos hace décadas se vienen acumulando. Cuando se atacan esos grupos o cuando se atacan esa economía ilegal, indudablemente hay unos efectos colaterales. Le hemos pedido al gobierno nacional aumentar el pie de fuerza, que lo viene haciendo. Lo segundo, aumentar la inversión social que es necesaria. Y tercero, que se convierta el Cauca en una mesa especial de diálogo que permita resolver directamente con los actores los problemas del derecho internacional humanitario, lo que está ocasionando pues los asesinatos y las muertes. Pero aquí hay una gente, hay unos actores que hay que decirlos claramente. Esos actores no quieren negociar ni llegar al acuerdo de paz, viven de la economía ilegal y hoy tienen esos efectos colaterales cuando se les ataca o se les trata de cambiar esa economía. Quienes están mandando, por ejemplo, en el Cañón del Micay y en el Plateado son las disidencias de alias Iván Mordisco, ¿verdad? Que se enfrentan también a las disidencias de Iván Márquez. Las segundas desertoras del proceso de paz con las FARC, las primeras se apartaron y nunca acompañaron ese proceso de paz. Hoy viven del narcotráfico esas organizaciones que supuestamente luchaban por el pueblo antes. Yo creo que hay que hablarlo claramente. Muchas de esas organizaciones viven del narcotráfico y hay otras que todavía tienen un aspecto ideológico sobre el cual pueden marchar. Lo que le está atendiendo este gobierno a través de la paz total es la posibilidad de que puedan instalar de nuevo en la vida civil. Creo que es una mano tendida, es una mano que realmente necesita el país, pero que ellos son la consecuencia de muchas décadas de abandono y de indiferencia a sectores supremamente complejos en el Cauca y alejados de la urbanidad. El presidente Gustavo Petro, jefe natural del Pacto Histórico, les volvió a decir hoy taraquetos. Unos traquetos, dijo, dedicados al narcotráfico. Usted dice que hay algunos que mantienen ideología. Sí, hay algunos sectores que... Pero el presidente les dice traquetos. Sí, es que la mayoría de estos sectores, y hay que decirlo, la mayoría de esos sectores tienen una economía ilegal como base de su sustentación y supervivencia, y sobre esa base se alimentan. Entonces, hay unos sectores de esos que son traquetos, eso sí hay que reconocerlo, pero también tengo que decir que hay unos sectores que ideológicamente todavía permanecen dentro de ese camino y que en ambos casos hay que buscar la paz y el ejercicio a través de la autoridad, de la inversión social y de la negociación, que es el camino para la paz. ¿Qué concepto le merece a usted el que el director nacional de la policía, el general William René Salamanca, haya dicho: yo no puedo mandar policías al Plateado porque no hay seguridad? Claro, lo dice en el contexto de que no va a mandar unos policías a que se los maten, como ocurre con esas emboscadas, pero se supone que es el Estado, la policía y el ejército el que debe cuidar precisamente a la población civil, y que el director de la policía diga: no puedo mandar policías porque me los matan. No debe quedar ningún rincón del país sin que haya soberanía en nuestro territorio, eso tiene que quedar claro, y la fuerza pública debe hacer ese ejercicio de soberanía. Entonces digamos que la apreciación del general Salamanca tiene que ir acompañada de una respuesta y una solución. La soberanía por encima de cualquier cosa, y la policía y el ejército tienen que llegar a esos rincones, no hay excusas. El senador Ferney Silva Hidrobo, nuestro invitado de hoy en la entrevista CMI, uno de los miembros de la Comisión Séptima que retiró la apelación que había hecho para que el gobierno pueda erradicar mañana una nueva reforma a la salud. Senador, muchas gracias por estar aquí. Gerardo, a usted y a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.